ya con nuestra invitada de la fecha. Ella es la doctora Raquel Iglesias, directora general del Observatorio de la Mujer dependiente del Ministerio de la Mujer. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio. Encantada. Aquí me dio la doctora una fichita de los números con respecto a los feminicidios a lo largo de este año registrado por el observatorio versus los registrados en 2018 y también 2017. Nosotros más o menos en términos de lo que va del año versus el mismo periodo, ¿estamos en cifras similares, doctora? Sí, hemos mirado nosotros los números en mayo, o sea, en abril realmente comparamos. Y al final de abril tuvimos uno más que el año pasado. O sea, abril del 2018 cerramos con un caso más que abril del 2017. Y sí, 18 y 17 este año también, ganamos ahora en abril lastimosamente el año pasado. ¿Cuál es la cifra actualmente según el registro que ustedes Estrictamente, llevan? sí, estrictamente 17. 17 con este lamentable caso que de vuelta, ¿verdad? Esta mañana se está confirmando que sería otro caso, ¿verdad? Entonces, estrictamente 17 y las personas que miran nuestra web habrán tenido, ¿verdad?, nuestros datos y hay dos casos que son dos niñas, pero estrictamente, ¿verdad?, según el artículo 50 no se configuraría, ¿verdad?, digamos estrictamente, pero nosotras le ponemos ahí, porque no queremos que queden también, ¿verdad?, bajo el manto del olvido y la impunidad, porque como son dos niñas, y fue en el contexto, ¿verdad?, un caso de una niña que estuvo abusada por su padre y fallece ella en el hospital por una neumonía, ¿verdad? Entonces hay una situación ahí de abuso previo que se detectó en ese momento en que ella fue llevada por esa enfermedad, ya en última instancia y falleció. Y el otro caso es de la niña, el caso de la niñera, que creo que fue muy conocido, ¿verdad? Y esta niñita de 11 meses que también terminó en ese lugar, ¿verdad? Entonces por eso nosotros la nombramos, la citamos a las dos en esa listita que vos tenés, ¿verdad? Pero adultas son 17 con este caso que hoy lamentablemente de vuelta nos golpea a todos, ¿verdad? Justamente la doctora está haciendo referencia a este caso de un cuerpo que fue hallado de una joven de 25 años en una propiedad de la ciudad de Itagua. En este caso ella fue identificada como Sonia Gamarra, estaba desaparecida ya desde inicios del mes y bueno, deja 3 niños huérfanos según los datos que se manejan oficialmente. El supuesto autor ya está contando con orden de captura. También a esto se suma algo que se presentó recientemente, un aparente intento de feminicidio de una señora que denunció a su concubino. Ella habló de que estaban en una discusión, en una pelea, sí, el hombre toma 2 cuchillos de la cocina, la amenaza de muerte también a sus 2 hijas, inclusive. Los vecinos rápidamente con este episodio que trascendió más allá de la vivienda, llaman al 911 y ahí acuden los oficiales de la comisaría 14ª Metropolitana. Así es que aparentemente se evita un posible caso de feminicidio. Por eso es que, doctora, también queremos consultarle lo siguiente. ¿Cuál es el papel, el rol que pueden cumplir los vecinos que se percatan de una situación de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer? ¿Hay algunos indicios que ya pueden ir notando los vecinos de tal modo a hacer la denuncia correspondiente? ¿Dónde acuden? Porque no siempre la víctima es capaz psicológicamente de tomar la decisión de ir a denunciar al marido, al padre de sus hijos, muchas veces, o al familiar cercano. El rol que cumple esa persona que vive al lado, que vive enfrente, ¿qué tan importante es dentro de todo este aprendizaje? Sí, justamente escuchándole a expertas, gente que tiene años investigando sobre los asesinatos a mujeres por sus parejas, y leyendo también materiales, justamente esa es la recomendación, ¿verdad? Que tienen que buscar estar en comunidad, que las mujeres no tienen que estar solas, que no deben dejarse aislar, porque ese es lo que hacen los varones que tienen esa
esa conducta, ¿verdad?, que debe ser sospechosa cuando empieza a aislarla, cuando empieza a controlarla, cuando empieza a querer tener dominio sobre todo lo que hace, a dónde va, y justamente las amenazas, las violencias ya más allá de las verbales, psicológicas, físicas, ¿verdad?, etcétera. Entonces ahí lo que recomiendan es estar en comunidad, no estar sola. Y ese tema de los vecinos, cuando saben o escuchan, como este caso yo también estuve escuchando en la radio cuando venía, tienen conocimiento y tienen que hacer la denuncia, ¿verdad? Porque realmente así como se escuchó en este caso, aparentemente se salvó una vida, ¿verdad? Y hay que llamar al 911 de la policía, ¿verdad? O hay que llamar al 137 también, que es nuestro teléfono de línea gratuita y 24 horas. Pero eso es muy importante porque muchas veces las mujeres, y así como estamos leyendo, y esto está en investigación también de parte de nuestra gente, del Ministerio de la Mujer, aparentemente si tienen amenazas, parece que la mujer se calla porque no cree que pueda llegar a eso, ¿verdad? Este caso de esta joven de hoy, al menos como se lee en varios los medios, aparentemente ella estaba teniendo miedo de irse ya con este hombre, pero sin embargo se va. Y lo que aparentemente también ella se guarda, ella no cuenta, da algunas ideas, algunos indicios, ¿verdad?, pero no cuenta qué es lo que está pasando y por qué tiene miedo. Y eso es lo que hay que romper, ¿verdad?, ese temor. Y sobre todo, tener en cuenta las alertas, ¿verdad?, que lo que nosotros hacemos en estos espacios que nos dan los medios, que agradecemos muchísimo, es hacer mucho hincapié en las alertas que hay que considerar para saber si estás en riesgo de ser una víctima más, ¿verdad? Y esas alertas son justamente el haber sido amenazada, que un hombre te obliga a irte con él o a estar con él si ya no querés estar, si ya le dijiste que no, que la relación, ¿verdad?, para vos no va, y sin embargo él entonces te exige permanecer, ¿verdad?, y bajo amenazas. Entonces con eso uno ya tiene que estar segura de que esa persona, ¿verdad?, es una persona peligrosa, tiene que contarle a sus parientes, a sus amistades, a quien sea, y sobre todo salir del entorno de esa persona en un lugar donde ella se va a sentir segura y en donde esta persona, ¿verdad?, bueno, no la va a encontrar con facilidad, y bueno, y en última instancia hacer una denuncia así, es que ya es reiterativo, es un acoso donde reiterativamente la llama, aunque ella le dijo que no, pero él sigue llamando, le mensajea, hay mensajes de amenazas, ¿verdad? Entonces tiene que hacer la denuncia, tiene que llegar a esa instancia. Realmente nosotros como sociedad todavía tenemos, doctora, seguramente mucho que aprender en esto que tiene que ver con la violencia contra la mujer. Muchas veces como que minimizamos, inclusive somos injustos al evaluar el comportamiento que tiene una víctima de violencia. Desde afuera muchas personas siguen pensando, ¿y por qué no le deja y listo? Sin pensar en esa dependencia psicológica y emocional que tiene la víctima. El ser humano es muy complejo, ¿verdad? Y de pronto desde afuera es muy fácil hacer la crítica sin saber lo que vive en carne propia esa prójima. Claro que sí. Y además, adicionalmente, antes, hoy ya no casi, pero sigue habiendo comunicadores que utilizan esto del crimen pasional, que tanto tiempo nos engañó con ese título como diciendo, ay, el hombre víctima de una pasión descontrolada comete un asesinato. Como que le quita la responsabilidad que tiene ese ser humano que mató a otro ser humano por el motivo que sea. Es decir, es como que comenzamos a poner una vara para medir qué causas sí pueden provocar o justificar el asesinato. Muerte de alguien, claro. Y eso que estás diciendo es muy importante porque ese halo aparente de cierto romanticismo que se pone a veces en algunas publicaciones, ¿verdad?, donde se dan detalles inclusive, ¿verdad?, de cómo fue, como que deja al autor, ¿verdad?, como una persona que está sufriente, ¿verdad?, por una relación que no puede ser, entonces, ¿verdad?, como última instancia llega a esa situación, ¿verdad? Esas redacciones, ¿verdad?, aunque son las historias o lo que digan los testigos de la situación de la relación, ¿verdad?, no son muy felices, ¿verdad?, no colaboran mucho para comprender el fenómeno, porque es como que, como estás diciendo, es como que lleva a tratar de justificar la situación, pero cuando nada justifica, para empezar, la muerte de ningún ser humano, por supuesto, absolutamente nada, entonces es importante justamente cómo se publican la información, porque eso ayuda a que conste, ¿verdad?, de que
la situación se trata de una negativa o de las mujeres que hoy en día son capaces de definir que ya no tienen intenciones de continuar con una relación, ¿verdad? Entonces hay un cambio también en ese sentido en nuestra sociedad. Y son muchísimos factores, ¿verdad?, lo que hacen a este tema tan complejo. Pero uno de esos es que las mujeres hoy son capaces de decir que ya no quieren continuar. O sea, ya no es como años atrás, en donde todo se soportaba, en donde las relaciones, tenías una relación con alguien, tenías un compromiso con alguien, o aunque no te hayas casado, pero quedaba como la persona ya con ella, con este hombre, ¿verdad? Y el hombre también ya entendía que esa persona era como una pertenencia, o como alguien con quien ya tenía cierto poder, ¿verdad? Porque ya hubo una relación de meses o ocasional, pero ya hubo una relación, entonces como que tiene un cierto poder. Pero las mujeres hoy, ¿verdad?, son capaces de decir y decidir que no, aunque haya sido unas relaciones de poco tiempo, ¿verdad? Y eso parece que hace una situación, ¿verdad?, del hombre en que no puede comprender, en que la mujer, si ya dice que no, es no. Y el tema de cómo se presenta la información, es importante de que los titulares, ¿verdad?, hagan hincapié en el victimario, en el agresor, en el feminicida. Entonces, por ejemplo, poder decir: una madre más es asesinada por un feminicida, o otro feminicida deja huérfanos a 3 niños, por ejemplo. Hace énfasis en eso, ¿verdad? Porque muchas veces aparece en la información, por ejemplo, un feminicidio más, eso tampoco nos ayuda tanto. Que queda para, claro, para el registro, para la estadística. Claro, y entonces la manera en que vamos presentando es ya es como todo aquello al cual vos te expones todos los días, ya llega un momento en que no te hacen ningún efecto, ¿verdad? Entonces, poner constantemente de esa forma la información, va a llegar un momento en que podemos estar hasta inclusive cansados de leer lo mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer el énfasis en los agresores, el énfasis en las consecuencias, ¿verdad? Y luego informar, y no informar mucho sobre los datos de cómo, porque hay casos que nosotros ya hemos notado acá en Paraguay, y también dicen las investigaciones al respecto, investigaciones de años y muy serias, que en la manera en que se vaya presentando quizás ayude a hacer lo que se llama el síndrome de imitación del victimario. Entonces hay como copias. Que provoque un efecto adverso, claro, a lo que se espera. Y sí, así mismo. Bueno, y a partir de, como para ir también redondeando, doctora, marca un antes y un después el logro de esta ley del feminicidio, de poder calificar de una manera diferente el hecho del asesinato de un hombre a una mujer, en ese contexto, por el hecho de ser mujer, que puede ser su marido, puede ser un familiar también, es decir, no necesariamente tiene que ser su pareja sentimental. Bueno, yo creo que lo que esta ley hace es dejar bien claro esa categoría, que antes no existía, una categoría que define claramente cuando una mujer es asesinada por la pareja, por la expareja, por alguien que tiene cierto poder sobre ella, una incidencia sobre ella, como ser a veces también la ley misma cataloga a las personas que tienen una relación de dependencia, etcétera. Entonces eso en ese sentido ayuda muchísimo. Todavía es nueva la ley y en la medida en que veamos cómo son las condenas vamos a poder saber qué tanto, la ley realmente, ¿verdad?, llega a lo que se espera. Pero ayuda a que ya se catalogue, que se caratule. Yo creo que eso también hace que llame mucho la atención, de que cuando hay un caso así, llama la atención porque ya es un crimen, está definido en la ley. Entonces, para eso ayuda mucho. Pero lo que sí que también dicen las investigaciones de otros países, ¿verdad?, que están muchísimos más años con esto investigando, es que las leyes lamentablemente no han servido para disminuir. Así es que en ese sentido no tenemos que tampoco confiar ni esperar que tener la ley sea la herramienta para disminuir. La herramienta para disminuir tiene que ser justamente esto que estamos haciendo, aprender sobre la violencia, aprender qué son las alertas que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que alejarnos cuando alguien no nos respeta, cuando alguien nos amenaza, y esas son las cuestiones que van a ayudar. Y enseñar desde pequeños, ¿verdad? Enseñar desde pequeños qué es la violencia y qué es aquello que no podemos tolerar y conductas que no podemos
repetir. Qué gran responsabilidad tenemos los padres también nosotros en este tema. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias. La doctora Raquel Iglesias, directora general del Observatorio de la Mujer, dependiente del Ministerio de la Mujer, entonces hablándonos sobre el feminicidio, sobre la importancia de educación en este ámbito para tratar de reducir estas cifras que tenemos lastimosamente. Tenemos que hacer una nueva pausa en esta media mañana. Quédense con nosotros que todavía hay mucho más para contarles.